¿Qué harías si la persona en la que más confías, tu propio padre, te traicionara de la forma más cruel e impensable? Yo soy Sofía, y esta es la historia de cómo la envidia y la avaricia de mi propia familia me arrastraron a un abismo de dolor, y cómo, contra todo pronóstico, encontré la fuerza para levantarme. Pero esta no es una historia de victimismo, es una historia de justicia, de una venganza tan dulce que aún hoy me hace sonreír. Crecí en un hogar donde el amor y la unión familiar eran el pilar, o al menos eso creía yo. Mi padre, un hombre de apariencia impecable y sonrisa fácil, era mi héroe. Mi hermano, Ricardo, mi confidente, mi compañero de juegos. Nunca imaginé que detrás de esa fachada de perfección se ocultaba una red de engaños tan elaborada que haría palidecer a cualquier telenovela mexicana. Todo comenzó cuando decidí comprar la casa de mis sueños. Una hermosa propiedad en Coyoacán, con ese aire bohemio y colonial que siempre me había fascinado. La adquirí en secreto con mis ahorros de toda una vida, planeando darles la sorpresa a mis padres y a Ricardo. Quería que fuera nuestro nuevo refugio familiar, un lugar donde crearíamos recuerdos inolvidables. Pero el destino, o más bien la malicia, tenía otros planes. El día que fui a la casa para supervisar las últimas remodelaciones, me encontré con una escena que me heló la sangre. Mi padre, sí, mi propio padre, estaba dándole un tour a la esposa de mi hermano, esa mujer que siempre me había mirado con una mezcla de desprecio y envidia. Reían, señalaban cada rincón como si la casa fuera suya, como si esa casa, por la que yo había trabajado incansablemente, fuera su trofeo. El aire se me fue de los pulmones. Sentí un nudo en el estómago, un dolor tan agudo que pensé que me desmayaría. Mis manos temblaban. La voz de mi padre, resonando en lo que se suponía que sería mi santuario, se sentía como un puñal. Fue en ese instante, en ese preciso segundo, que la venda cayó de mis ojos. Comprendí que no todo era lo que parecía, y que mi propia sangre era capaz de la más vil traición. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué mi padre le mostraba mi casa a la esposa de mi hermano como si fuera de ellos? La verdad que descubrí a continuación fue mucho más oscura de lo que jamás pude imaginar. Me llamo Sofía. Crecí en una casa que siempre se sintió prestada, no propia. Desde muy niña, mi única obsesión fue tener mi propio hogar, un lugar donde nadie pudiera decirme qué hacer o dónde estar. Mis padres, gente humilde de Tlaquepaque, trabajaron incansablemente, pero la idea de una casa propia siempre fue un sueño lejano para ellos. Yo, en cambio, lo convertí en mi motor. Cada peso que ganaba, cada propina que recibía en la florería de mi tía, iba directo a una cuenta secreta. Nadie sabía de mi plan, ni siquiera mi hermano mayor, Ricardo, con quien siempre tuve una relación complicada. Ricardo siempre fue el favorito. El hijo varón, el que continuaría el apellido. Mis padres le daban todo, mientras yo me sentía invisible, siempre en segundo plano. Cuando se casó con Laura, una mujer que parecía sacada de una telenovela, su estatus en la familia se elevó aún más. Ella era encantadora en la superficie, pero sus ojos escondían una ambición que me helaba la sangre. Siempre sentí que había algo falso en su sonrisa, algo calculado. Mi objetivo no era solo una casa, era mi independencia, mi grito de «aquí estoy», en un mundo que me había enseñado a esperar poco. Pasaron años de sacrificios, de privarme de todo. Mientras mis amigas salían a bailar al Salón Corona o se compraban ropa en el centro, yo guardaba. Mi sueño era una casita cerca de la barranca de Huentitán, con un pequeño jardín, lejos del bullicio, un santuario. Finalmente, después de 15 años de esfuerzo silencioso, lo logré. Encontré una propiedad en una colonia tranquila, perfecta. La compré en secreto con mi nombre, Sofía, estampado en cada documento. Quería sorprender a mi familia, pero sobre todo quería demostrarme a mí misma que era capaz. La emoción me desbordaba. Imaginaba la cara de mi mamá, sus lágrimas de felicidad al ver que su hija, la invisible, Sofía, había cumplido un sueño tan grande. Planeaba una pequeña reunión, una revelación espectacular. Fui a la casa varias veces, solo para sentirla, para imaginarme allí. El día que decidí llevarles la noticia, fui a darle una última vuelta, a saborear ese momento antes de compartirlo. Pero lo que vi al llegar me dejó paralizada, el corazón golpeándome las costillas como un tambor de guerra. Ahí estaba mi padre, sí, mi propio padre, abriendo la puerta de mi casa, mi santuario, con una sonrisa de oreja a oreja. Y a su lado, riendo y señalando las habitaciones, estaba Laura, la esposa de Ricardo. Mis ojos no podían creerlo. ¿Qué hacían ellos en mi casa? ¿Por qué mi padre le estaba dando un tour a la mujer de mi hermano en la casa que yo, Sofía, había comprado con tanto esfuerzo y en secreto? La traición me golpeó como un golpe en el estómago. La rabia comenzó a arder en mi pecho.
La rabia comenzó a arder en mi pecho, una llama fría que me consumía por dentro. Mis ojos, fijos en la escena, no podían procesar lo que veían. Mi padre, el hombre que me había enseñado el valor del esfuerzo, sonreía cómplice mientras Laura, con una familiaridad escalofriante, tocaba las paredes de mi casa. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo había llegado Laura hasta aquí? ¿Y por qué mi padre, el mismo que siempre me había dicho que los secretos eran una carga, estaba participando en esto? Un sudor frío me recorrió la espalda. Quería gritar, confrontarlos, exigirles una explicación, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, la misma que me había impulsado a ahorrar cada centavo, me susurró que esperara, que observara. Mis padres nunca me habían visto como una igual, siempre fui la sombra de Ricardo. Pero esto era una traición de una magnitud que nunca imaginé. La casa, mi santuario, mi victoria personal, estaba siendo profanada por las mismas personas de las que intentaba escapar. Me escondí detrás de un árbol de jacarandá, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Cada palabra que escuchaba, cada gesto, era una puñalada. Laura hablaba de nuestra futura casa, de cómo iba a redecorar la cocina, de los planes para el jardín. Aquí podremos poner una alberca pequeña para los niños, dijo, señalando el patio trasero que yo había imaginado lleno de flores. Mi padre asentía sonriendo, como si fuera la idea más brillante del mundo. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me negué a darles ese gusto. No frente a ellos. La rabia se transformó en algo más oscuro, más potente. No era solo dolor, era una determinación feroz. Esta casa era mía, la había ganado con cada gota de sudor y sacrificio. No iba a permitir que me la arrebataran. Me prometí a mí misma que descubriría la verdad, que desentrañaría cada mentira. La imagen de Laura, sonriendo victoriosa en lo que debería ser mi hogar, se grabó a fuego en mi mente. Sof, me dije, esto no se va a quedar así. Esta no era solo una casa. Era mi independencia, mi voz, mi lugar en el mundo. Y alguien estaba tratando de borrarme de él. Observé cómo salían, mi padre despidiéndose de Laura con un abrazo. Ella se subió a un carro lujoso que no reconocí, y mi padre se dirigió a su propio vehículo. Esperé hasta que ambos estuvieron fuera de mi vista. Mis piernas temblaban mientras me acercaba a la puerta principal de la casa. Metí mi llave, la que simbolizaba tantos años de esfuerzo, y entré. El silencio del interior era abrumador, pero las palabras de Laura aún resonaban en mis oídos. La traición había dejado una huella imborrable. Ahora la obsesión por la verdad y por recuperar lo que era mío comenzaba a tomar forma. La casa, mi santuario tan anhelado, ahora se sentía como un escenario de una obra de teatro retorcida, donde yo era la única que no conocía mi papel. La voz de Laura, resonando con esa falsa dulzura, se había grabado a fuego en mi mente. Aquella mujer había pisoteado mi sueño más preciado, y lo peor era que mi propio padre había sido su cómplice. El aire se volvió pesado, cargado de una amargura que me ahogaba. Me senté en el suelo frío de la sala, el lugar donde imaginé tantas cenas familiares felices, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura rabia, de una ira que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Recordé cada sacrificio, cada peso guardado, cada no a un gusto personal, todo para esto. Mi mente, que antes solo albergaba sueños de un hogar, ahora era un torbellino de preguntas y resentimiento. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propia familia, la gente que se suponía debía amarme y apoyarme, podía hacerme algo así? La imagen de mi padre, sonriendo mientras le mostraba mi casa a la esposa de Ricardo, se repetía una y otra vez, como una película de terror personal. Su traición era una herida abierta, más profunda que cualquier decepción anterior. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Mi sueño, mi esfuerzo de 15 años, no se desvanecería así sin más. La obsesión por la verdad, por desenterrar cada detalle de esta infamia, se apoderó de mí. No era solo la casa, era mi dignidad, mi lugar en la familia, mi existencia misma lo que estaba en juego. Tenía que entender el por qué, el cómo. ¿Qué había prometido Laura a mi padre? ¿Qué tipo de engaño se había tejido a mis espaldas? Empecé a investigar, a buscar respuestas como si fuera una detective en mi propia vida. Cada llamada telefónica, cada conversación casual con mis padres, se convirtió en un interrogatorio silencioso. Observaba sus gestos, sus palabras, buscando cualquier indicio que delatara su plan. Me volví una sombra, una oyente silenciosa en mi propia casa, la casa de mis padres, donde antes me sentía invisible y ahora me sentía como una espía. El miedo a ser descubierta se mezclaba con la necesidad imperiosa de saber.
Sabía que esta búsqueda me llevaría por caminos oscuros, pero ya no había vuelta atrás. La dulce Sof, la soñadora, había desaparecido, reemplazada por una mujer consumida por la necesidad de justicia. Mi corazón, antes lleno de ilusiones, ahora latía al ritmo de la venganza. La oscuridad de la noche se había vuelto mi aliada, y cada sombra, un cómplice silencioso. Mi vigilancia se intensificó, convirtiéndose en una obsesión. No era solo la casa, era el símbolo de mi esfuerzo, el fruto de 15 años de privaciones que ahora sentía profanado. Los días se fusionaban en una neblina de observación, mis ojos fijos en la propiedad que irónicamente era mía, pero me sentía ajena a ella. Cada movimiento de mi padre, cada gesto de Laura, se grababa en mi mente alimentando a creciente indignación. Una tarde el coche de mi padre se detuvo frente a mi casa. El corazón me dio un vuelco. No venía solo. Laura bajó del asiento del copiloto, sonriendo, con esa sonrisa que ahora me parecía una máscara de falsedad. Mi padre la miró con una adoración que nunca me había brindado a mí, su propia hija. Los vi entrar juntos, como si fuera lo más natural del mundo. La imagen me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Era mi santuario, mi refugio, y ellos lo pisoteaban sin saberlo. La ira se encendió en mi pecho, una llama fría y potente. Escuché fragmentos de su conversación, sus voces resonando en el silencio de la calle. Mi padre le explicaba detalles de la construcción, de los acabados, como un orgulloso propietario. Laura asentía, hacía preguntas con una familiaridad que me helaba la sangre. Hablaban de nuestro futuro, de los planes que tenemos para este lugar. ¿Planes? ¿Qué planes? La casa era mía, solo mía. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi padre, su tono paternal con Laura, se repetían en un bucle infernal. La traición se sentía como una herida abierta, supurando veneno. ¿Cómo podía mi propio padre hacer esto? ¿Cómo podía mi hermano, Ricardo, estar involucrado en esta farsa? La dulzura de la Sofía que soñaba con un hogar se desvaneció por completo, reemplazada por una determinación férrea. Tenía que actuar, y pronto. Al día siguiente tomé una decisión. No iba a confrontarlos directamente, no todavía. Necesitaba más pruebas, algo irrefutable que desenmascarara su engaño. Mi mente, antes nublada por el dolor, ahora funcionaba con una claridad aterradora. Recuerdo cada detalle de ese día, cada paso que di, cada pensamiento que cruzó por mi mente. La Sofía que había construido su sueño en silencio, ahora se preparaba a demoler la mentira que la rodeaba. Este no era el final, era solo el principio de mi plan. La casa, mi santuario, ahora se había transformado en el escenario de mi venganza. Cada detalle, cada rincón que había soñado se convertiría en una pieza de mi plan. No hubo descanso, no hubo lágrimas, solo una fría determinación. Pasé los días siguientes puliendo mi estrategia, como un artesano afilando su herramienta más preciada. Había recopilado las pruebas, grabaciones de las conversaciones de mi padre con Laura, fotos de ellos en la casa, mensajes de texto que revelaban sus planes de venderla. La evidencia era irrefutable, un golpe directo al corazón de su traición. El momento llegó una tarde de domingo, el día sagrado de la familia, el que mi madre siempre insistía en pasar juntos. Convoqué a todos a la casa, la mía. Mis padres, Ricardo, y por supuesto Laura, llegaron con sonrisas forzadas, la incomodidad palpable en el aire. Sabían que algo no andaba bien. Sof, la silenciosa, la invisible, los había citado, y eso ya era una anomalía. Mi madre fue la primera en hablar, su voz teñida de preocupación. «Sofía, ¿qué es todo esto? ¿Por qué tanta formalidad?» Ignoré su pregunta, mi mirada fija en Laura y mi padre. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, ajeno a la magnitud de lo que estaba a punto de desatarse, intentó aligerar el ambiente con una broma, pero su voz se apagó al ver la expresión en mi rostro. No era la Sofía que conocían, la que se encogía ante sus desprecios. «He convocado esta reunión», comencé, mi voz firme y clara, sin un atisbo de la dulzura que solían esperar de mí, «porque hay algo importante que deben saber sobre esta casa». Mi padre palideció, sus ojos se encontraron con los de Laura, un intercambio rápido de miedo y complicidad. Ese fue el momento, la confirmación que necesitaba. Mi corazón latía con fuerza, pero mi exterior permanecía imperturbable. «Esta casa», continué, «es mía. La compré hace meses con mis propios ahorros». Un silencio atronador llenó la sala. Mi madre jadeó, Ricardo frunció el ceño, y Laura, por primera vez, perdió su sonrisa calculada. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de shock y furia. Mi padre intentó balbucear una excusa, pero lo detuve con un gesto de la mano. «Y no solo eso».
Dije, mi voz elevándose ligeramente, también sé que mi padre ha estado mostrándola a Laura, planeando vendérsela, sin mi consentimiento. Saqué mi teléfono, reproduciendo la grabación. La voz de mi padre, clara y nítida, describiendo los planes para la venta, la voz de Laura, emocionada, discutiendo los detalles. Cada palabra era un puñal que se clavaba en la fachada de su engaño. Las caras de todos se contorsionaron, la verdad desnuda y brutal frente a ellos. Mi padre se desplomó en una silla, Laura se puso de pie, su rostro una máscara de indignación, pero la evidencia era innegable. La Sofía que habían subestimado, finalmente había hablado. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos, ni siquiera mi padre. Laura, la mujer que siempre había proyectado una imagen de perfección, ahora se veía desmoronada. Su plan, tan meticulosamente orquestado, se había derrumbado ante los ojos de todos. Mi hermano Ricardo, con la boca abierta, alternaba la mirada entre su esposa y yo, incapaz de procesar la magnitud de la traición. Nunca había visto a mi familia tan expuesta, tan vulnerable. Levanté la mano, indicando que aún no había terminado. Esto no es solo por la casa, dije, mi voz resonando con una frialdad que no sabía que poseía. Esto es por cada vez que me hicieron sentir invisible, por cada sacrificio que desestimaron, por cada sueño que me dijeron que era imposible. Esta casa no es solo un inmueble, es la prueba de que la Sof que ustedes creyeron conocer, la Sof sumisa y callada, ya no existe. Mis ojos se posaron en mi padre, que seguía hundido en la silla, con el rostro entre las manos. El que siempre había sido mi héroe, ahora parecía un niño asustado. Laura intentó balbucear una excusa, algo sobre malentendidos, pero la corté de tajo. No hay malentendidos, Laura, hay hechos. Y los hechos son que intentaste robarme lo que con tanto esfuerzo conseguí. Y tú, padre, mi voz se quebró ligeramente al pronunciar esas palabras, tú fuiste su cómplice. ¿Creíste que no me daría cuenta? ¿Que no sentiría el puñal en la espalda? Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia contenida por años. Ricardo finalmente encontró su voz. Sof, no puede ser. ¿Por qué no nos dijiste de la casa? Su tono era de incredulidad, pero también de arrepentimiento. Porque nunca me habrían creído, respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Porque siempre fue para ustedes un juego, una fantasía. Para mí, era mi vida, mi dignidad. La verdad se sentía como un peso liberado de mis hombros, una carga que había llevado en silencio durante demasiado tiempo. No busqué su perdón, ni su comprensión. Solo quería que supieran la verdad, la cruda y dolorosa verdad. La casa, mi casa, se había convertido en el escenario de mi propia liberación. Observé sus rostros, marcados por la vergüenza y el remordimiento. Sabía que esta revelación cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. No había vuelta atrás. La Sof que tenían delante era una mujer nueva, forjada en el fuego de la traición y la resiliencia. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente dueña de mi propio destino. Con el corazón todavía latiendo con fuerza, miré a mi padre y a la esposa de mi hermano, sus rostros pálidos, sus excusas balbuceando. Mi voz, aunque temblorosa, encontró una fuerza que no sabía que tenía. Esta casa, dije, la compré yo, con mi esfuerzo, con mi sudor. Y ustedes la estaban ofreciendo como si fuera suya, como si mi trabajo no valiera nada. La mirada de mi padre, antes desafiante, ahora se llenó de una vergüenza que nunca le había visto. La esposa de mi hermano, por su parte, solo pudo agachar la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. En ese momento las palabras de mi abuela, la verdad siempre sale a la luz, mija, resonaron en mi cabeza. No era la venganza lo que buscaba, sino justicia, un reconocimiento de mi valor. Les di un ultimátum simple, o dejaban de interferir en mi vida y en mis propiedades, o la verdad sobre sus engaños saldría a la luz pública, y no solo en la familia. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Sabían que hablaba en serio. Las semanas siguientes fueron tensas. Mi padre intentó disculparse, torpemente, pero el daño ya estaba hecho. La relación con mi hermano se volvió distante, marcada por la traición de su esposa y la complicidad tácita de mi padre. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña. La casa, mi casa, se convirtió en un refugio, un símbolo de mi independencia y de mi fortaleza. Aprendí que a veces, para proteger lo que es tuyo, hay que enfrentarse a quienes menos esperas. El precio de esa paz fue alto, sí, pero la lección de que mi valor no depende de la aprobación de otros, sino de mi propia convicción, valió. Cada momento de angustia. Finalmente era dueña de mi casa y, más importante aún, de mi propio destino.